Nombre, Gloria, de su pueblo, victoria, gloria. todo lo que respira. Gloria, La gloria es para Dios, que todos respiramos, todos los que estamos con vida, ¿verdad? La gloria es para Dios y nada se mueve, dice la palabra, si no es la voluntad permisible de nuestro Dios. Bien, sean bienvenidos a un estudio bíblico más y el domingo estamos listos para el ayuno, ¿verdad? Para poner delante de Dios nuestras necesidades. Hay necesidades, hay sanidades que tenemos que poner delante de Dios. Así es que si usted quiere que Dios le conteste, hay que ayunar. Porque hay cosas que no salen más que con ayuno y oración. Dios no las resuelve, sino se desata, ¿verdad? La misericordia de Dios para cada uno de aquellos que lo necesitan. Bien, vamos al estudio bíblico de este día en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Ahí vamos a meditar versículos del 12 al 18. Eso vamos a leer y si el tiempo nos alcanza, llegamos hasta el versículo 23. Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hechos del Espíritu Santo, porque aquí el que obra es el Espíritu Santo en este libro. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Hechos 26, del 12 al 18. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, mi amado amigo que está a través de las redes o nos va a ver en repetición, que sea Dios bendiciendo su vida, y si tiene su palabra ahí, puede leerla con nosotros o estar atento, en sintonía con la palabra de nuestro Dios, ya que Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas y por eso es necesario que tengamos a la mano la palabra de nuestro Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Usted que nos ve o nos escucha también, que sea Dios bendiciendo su vida y aquellos que comparten el mensaje para la gloria de Dios, para que el Evangelio siga expandiéndose, que Dios los bendiga. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 12, dice así: ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Incline su rostro, pidamos la bendición para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche que nos da de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Ponga palabras en mi boca, Señor, para que edifique la vida de su pueblo, Señor. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que no sea yo hablando cosas de hombre o cosas de la carne, Señor, sino que todo sea a través de su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hablábamos que el apóstol Pablo era un perseguidor, comenzando él su testimonio delante del rey Agripa. Recordémonos que habían varios reyes llamados Herodes. Uno de ellos era Herodes Agripa, otro era Herodes Antipas. Hay muchos Herodes ahí en la Biblia y uno de ellos estaba aquí como juez, escuchando el testimonio del apóstol Pablo, el cual era su defensa, pero Pablo, en vez de defenderse, lo que hacía es predicar el evangelio porque tenía amor a las almas. Él sabía que había sido mandado a predicar a los gentiles y que por eso la palabra nos dice de que él tenía que predicar el evangelio ante gobernantes, ante jueces, ante gobernadores, y ahí lo está haciendo.
Por eso está delante de este rey Agripa ahora, hablando acerca de las maravillas de Cristo, de la resurrección de Cristo, y contándole de que ni él había creído en que la resurrección de Cristo existía. Que él había creído la historia de que lo que habían contado los fariseos, los maestros de la ley, de que el cuerpo de Cristo no estaba en esa tumba, porque esa tumba estaba vacía, porque decían que se habían robado el cuerpo. Eso es lo que él les hizo creer a muchos. Y aún en este tiempo muchos lo creen. Pero luego que se le apareció Jesús al apóstol Pablo allá en camino a Damasco, él cuenta su conversión, él se da cuenta que lo equivocado que estaba. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando Jesús se le apareció. ¿Cuándo usted se dio cuenta que había un Salvador para nuestras vidas? Cuando conocimos a Cristo. El apóstol Pablo ahí se dio cuenta cuando conoció a Cristo y se le apareció y le dijo: hoy te voy a utilizar como un instrumento. Dijimos que somos un instrumento de Dios, utilizados para honra y gloria de Él. Así que viene el apóstol Pablo y empieza a narrar su historia a tal grado de que el rey Herodes Agripa está atento. Y casi lo convence, dice más adelante, ¿verdad? Pero donde le habló de la resurrección ya no quiso. Mejor me voy, le dijo, y en una próxima ocasión te voy a oír. ¿Por qué? Porque no creyó en la resurrección. Lo mismo que el apóstol Pablo comentaba de que era fariseo y que no creía muchas cosas y que estaba al servicio de los principales sacerdotes, según él agradando a Dios. Pero ahora cuando Cristo llega a nuestras vidas se tiene que producir un cambio. Usted y yo debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha cambiado nuestra vida. Hay alguien que quiere que usted ya no sea el mismo. ¿El mismo qué? El mismo pecador. Si es pecador, pero arrepentido. Eso es lo que Jesús le manda al apóstol Pablo, que tiene que predicar. Que aquel que escucha a través de él la palabra se convierta y deje las tinieblas y venga a la luz de Cristo Jesús, porque Él es la luz. Así que por eso que el apóstol Pablo, en vez de estarse defendiendo que me van a matar, no, él dice que acepta que lo maten si es culpable, si es encontrado culpable en el juicio. Pero por último se dan cuenta que no hay ningún delito, sino simplemente es una cuestión de religión. Así que ahora aclara el apóstol Pablo narrando su conversión de cómo es que los judíos lo quieren matar a causa de la resurrección de Cristo. Cuando él predica al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, que ahora ya no está en esa tumba vacía, ahora está a la diestra de Dios. Allá se encuentra y es nuestro intercesor, nuestro abogado, y está intercediendo por ustedes y por mí. Pero debemos de creerle a Él, que Él ya no está en esa tumba, que Él se levantó, que resucitó y está obrando milagros. Y usted y yo tenemos que agarrar ese milagro de parte de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Los milagros Jesús los está haciendo todavía, como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Es el ciclo de vida natural. Vivir lo más, dice el rey Salomón, 70 años. Los más robustos, 80. Hay que pasar por ese periodo de tiempo. Así es que el apóstol Pablo sabe que su muerte se acerca y que tiene que cumplir lo que le fue dado de comisión. Y a él la misión que se le dio fue predicar al pueblo gentil. Y hoy hasta aún, en este tiempo en que estamos estudiando este libro, él sigue predicando. Y el mundo está oyendo la palabra y conoce la palabra a través de este hombre de fe. Hombre que Dios escogió. Y no importó, ¿verdad?, que fueron perseguidos. Es que, hermano, no importa lo que usted haya sido, lo que usted sea, Dios lo perdona y Dios lo va a utilizar.
Pero hay que venir delante de Dios con un agradecimiento, con arrepentimiento para el perdón de pecados y tener esperanza, dice ahí al final, ¿verdad?, de que tenemos esa herencia entre los santos, los santificados, dice ahí. Bien, iniciemos ahí en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Ocupado en esto, ¿en qué estaba ocupado? En la defensa, narrando lo que él iba a hacer, la comisión que se le había dado para ir a Damasco. Y por eso es que dice, estaba ocupado en esto, iba yo a Damasco. Esa era la ocupación que tenía. Las cartas de los sacerdotes respaldando la captura de los cristianos. Entonces dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Entonces, ¿quiénes le habían dado la comisión? Los principales sacerdotes, los fariseos, los mismos judíos. Que estás haciendo bien, tu trabajo lo estás haciendo, ¿verdad? Que a usted y a mí nos felicitan cuando hacemos bien el trabajo. Sí, porque les gusta cómo está haciendo el trabajo. Háganlo mal, a ver si lo felicitan. Pero el apóstol Pablo estaba haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque era un soldado preparado para ir a capturar a los cristianos. Las misiones que se le daban las cumplía. Ahora, usted y yo estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Al apóstol Pablo se le dio una misión. Y dice que los sacerdotes le habían dado primero a él una misión de ir a traer a los cristianos que se congregaban allá en Damasco. ¿Para qué? Para encarcelarlos, para azotarlos. Dice que esa misión o comisión se la habían dado los principales sacerdotes. Entonces él estaba en otro nivel. Él tenía autoridad. Y por eso los principales sacerdotes estaban confiados de que era un hombre fiel primeramente a ellos, pero creyendo religiosamente de que como él estaba haciendo, así era lo agradable delante de Dios. Muchas veces estamos equivocados con lo que estamos haciendo y creemos que así le agrada a Dios. Santiago dice que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Y Dios no va a bendecir lo malo. Cuando usted pida porque su vecino se enferme o se muera, Dios no lo va a respaldar. Ese mal se puede revertir. Entonces, si no queremos eso para nosotros, ¿por qué lo estamos deseando para otros? Eso es lo que Jesús enseñaba. Que como yo no quiero que me hagan mal, yo no lo voy a hacer a otros. Pero muchas veces eso hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, este me cae mal y ya voy a hacer algo para que le pase algo. Un accidente. Muchos planes macabros del enemigo. ¿Para qué? Para destruir las vidas de los demás. Cuando Jesús vino a darnos vida, a edificar la vida de los hombres, a darle esperanza de amor y salvación y vida eterna. Eso tiene que hacer usted y yo. Que a través de nosotros el mundo crea de que hay un Cristo de poder. Por eso se le apareció al apóstol Pablo y por eso se le apareció cuando dice que tenía una comisión, pero una comisión de los hombres. Ahora esa comisión no le parecía a Dios. Y como no le pareció, esa no sirve. Te voy a dar una yo que sí vas a agradarme. Así que dice el versículo 13, cuando a mediodía, ahí está la comisión cuando se le empieza a dar Jesús a Pablo. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Cómo dice que era la luz? Sobrepasaba, era más fuerte. O sea, la luz del sol se quedaba oscura, la luz que vio. Como cuando un fly dispara en la cara, lo deja ciego. Pero esa luz lo dejó más ciego que la luz del fly. Así que dice ahí, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esa luz fue tan fuerte que los rodeó. Y había una fuerza en esa luz, como la hay hasta ahorita, porque es la luz de poder, la luz de Cristo, la que está llegando a su vida. Ahora, si usted no ha recibido la luz de Cristo, ahora es tiempo de tenerla. Este llamado es también para los amigos que nos escuchan, que están por las redes y que no han recibido la luz de Cristo, que todavía andan en tinieblas,
que no han creído en alguien que nos perdona, que nos limpia de pecado. Entonces viene y le dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces no fue solo para el apóstol Pablo, salió. Entonces la señal la vieron todos. Hay una cosa, ¿verdad? La señal, la luz la vieron todos, pero la palabra ya no la vieron todos, porque ya la palabra ya era personal. ¿Para quién? Para el llamado del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que en su vida y en la mía la salvación es personal. Cristo nos va a llamar en su tiempo. Y por eso es que dice que todos vieron esa señal de que Jesús se apareció a través de esa luz. Veamos el 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ahí está, que todos cayeron, pero dice que Joel lo oyó esa voz, porque los otros no entendieron. Oí una voz que me hablaba. ¿Cuándo es que oye usted la voz de Dios? Cuando está ocupado en otras cosas. ¿En qué está? No, ya me cansé de decir del Facebook. No, pues lavando, planchando. No, si no planchan. Hay lavadora, todos tienen lavadora. Pues no estaban haciendo eso, haciendo la comida quizás. Otros afanes. Allí sí ya no hay máquinas para hacer comida. Solo ya preparado. Bien, entonces dice que él oyó una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Qué lengua habló? Hebrea. ¿Para qué habló en lengua hebrea? Porque ese era el lenguaje que Jesús hablaba dos lenguas, arameo y hebreo. Por eso cuando se hablaba en hebreo, cuando Moisés recibió la comisión de Dios allá en el Sinaí, le dijo, diles, yo soy, mi mando. Ellos sabían quién era. Cuando les decía Yahweh, así se escribe en hebreo. Yo soy. ¿Y quién era? Dios, el poderoso. Así es que dice ahí que oyó una voz, ¿verdad? Que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Juan, cuando le diga así, don Juan, está hablando a usted. Y ponga atención. Y no es que habla a don Juan o a mí, no a todos. ¿Por qué? Porque es personal la voz de Dios. El llamado de Dios es personal y usted recibe su llamado. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados todos ¿a qué? A santificarlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo. Así que por eso dice ahí, Saulo, Saulo. Eso es lo que Jesús le habló. ¿Por qué me persigue? ¿Qué tal? Le dice a Marlene, ¿no? Voy con usted. Marlene, ¿por qué estás pecando? Hasta uno puede decir así, no lo hago, ¿verdad? Así que a Saulo así le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dice, ¿por qué me están dejando? ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué no venís al ayuno? Pero van a venir. Nada, feo yo, tal vez la hermana Ana bien. Entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué dar cosas? Contra el aguijón. Dice la historia en tiempos antiguos de que el aguijón era lo que conocemos como un clavo, una punta con la cual los bueyes recibían un golpe cuando andaban arando o cuando llevaban la carreta. ¿Cuántos conocen la puya? Entonces esa la usaban todavía. Hoy ya no la usan porque dicen que más antes la guardia les daba con la misma puya a quien lo hallaba con esa puya. Entonces usaban la puya sin clavo, solo con la punta. Entonces sobre ese aguijón le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estarme apoyando a miles, estarme persiguiendo. Ese era el aguijón que le decía Jesús a Pablo. ¿Por qué me estás dando con ese aguijón? ¿Por qué quieres destruir mi iglesia? Le estaba diciendo. Porque si los bueyes hablaran cuando usted le da con esa puya, le dijeron, ¿por qué me puyaron?
Por eso les cuento que la guardia así decía: ¿te gusta a vos que te estén puñando? Dice que le decía cuando hallaba a uno con ese palo, con ese clavo. Entonces dice que les quitaba la vara y les daba ahí. Así es que eso mismo le está diciendo Jesús a Pablo: dura cosa te da cosas contra el aguijón. No te puedes estar oponiendo a lo que Cristo dijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere que te santifiques. A eso fue llamado la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo. Por eso dice la palabra de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. Para eso fuimos llamados. Para ser santos, para ser santificados, para que de nuestra vida desaparezca el pecado. ¿Cuántos tienen pecado todavía? Todos pecamos. No hay nadie que no peque. Si hay alguno aquí, es santo, ya no puede estar aquí. Porque aquí están los pecadores, esperando que Cristo nos lave. Bien, versículo 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Allí fue aclarada la duda del apóstol Pablo de lo que él estaba haciendo, que no era tan agradable. ¿Cuándo se va a dar cuenta o cuándo me voy a dar cuenta yo de que lo que estoy haciendo no está agradando a Dios? Cuando Jesús nos redarguye de pecado a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Así que Pablo aquí recibió de parte de Dios la respuesta de lo que él estaba haciendo. Y quizás si él tenía dudas, aquí se las quitó Jesús. Porque en él se quitan las dudas. ¿Por qué? Porque él le aclara todo lo de la vida del ser humano. Y le dice: esto no me agrada, tienes que quitártelo. Hay algo en una área de nuestra vida que usted y yo no necesitamos tenerlo. El área que nos hace pecar más. Tenemos que examinarlo y ver a qué nos está llevando, o qué puerta estamos abriéndole al enemigo para darle entrada en esa área. Esa es la tentación, donde tenemos que apartarnos. Así que ahí le dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué conociéndome pecas contra mí? Eso es lo que Jesús le dijo a Pablo. Y ahora nos dice a nosotros también: apártense del pecado. Pecadores. Todos somos pecadores, a todos nos pasa. Pero Jesús, en su misericordia, nos limpió el pecado. A través de su muerte en esa cruz, nos dio vida cuando el pecado ya nos había matado, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él vino a darnos vida. El día que dice ahí: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Usted y yo conocemos a Jesús. Y cuando hacemos lo malo, recordándonos Jesús de que estamos pecando y no le agrada lo que estamos haciendo, tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque eso sí le agrada. Versículo 16. Entonces, después que lo corrigió, que le dijo: levántate. ¿Qué le dijo? Le dijo en el 16: pero levántate y ponte sobre tus pies. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo no aguantaba. Levántate, hombre, ya es tiempo que te pongas sobre tus pies. ¿Y cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Cómo estaba? Nadie sabe cómo estaba el apóstol Pablo. Estaba acostado, tirado en el suelo. ¿Por qué? El resplandor lo tiró ahí. Así es que, por eso es que dice ahí: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces ahí le está diciendo: hoy te voy a escoger para ministro. Hoy lo puede estar escogiendo Dios para cierto servicio. Pero si usted no quiere servirle a Dios, entonces, ¿a quién quiere servirle? Esa es la pregunta. Si usted no quiere agradar a Dios, ¿a quién quiere agradar? A la carne.
al hombre o a Satanás. Es lo mismo, ¿verdad? Así que la carne es el mismo pecado, ¿ah, hermano Juan? El que le quiere servir mejor al que es Al cachudo. Es mejor servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios paga mejor. Porque la respuesta de Dios es mejor que la respuesta de Satanás. De eso mismo le habla ahí. Por eso dice ahí, porque para esto he aparecido a ti. Entonces le está apareciendo a usted también. No solo a Pablo, no solo a mí, a todos. Y por eso, y para eso te ha aparecido a ti. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Por esto te ha aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio el apóstol Pablo? Vio a Jesús en un relámpago, en una luz que lo dejó ciego. Entonces dice, te he puesto por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces le dice que no es la primera vez que lo va a ver y que se le va a aparecer, sino las veces que yo me aparezca a ti. Entonces, ¿cuántas veces quiere usted que Jesús se aparezca en su vida? De hecho, Jesús debe de aparecer en nuestras vidas todo el tiempo, ¿verdad? Para mostrar la luz de Jesús. Usted y yo necesitamos la luz de Jesús. Ese llamado ya está para todos los que estamos aquí. Dios los está llamando. Y también aquellos que no conocen a Cristo, Dios los está llamando. Les quiere dar el llamado para que puedan venir a Él y buscar en Él la santidad. Entonces dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces Dios le va a aparecer y le va a mostrar de nuevo maravillas. Por eso usted debe de creerle a Él, porque las maravillas que Él va a mostrar aún faltan todavía. Eso le dijo el apóstol Pablo. Ahorita me ha aparecido, pero te llamé para otras cosas, para hacerte ministro, y un ministro predica la palabra. Y le dijo, a las cosas que has visto vas a ser testigo. Y además le dijo, de aquellas con que me apareceré a ti. Faltaba que se apareciera. Se le iba a aparecer, así como se le apareció dándole la última misión de que él tenía que ir a Roma. Y pues ese es el camino que el apóstol Pablo lleva ahorita. Ya pidió ser juzgado allá en Roma por el César y ahora le falta cumplir eso. ¿Por qué? Porque tiene que ir a predicar allá. Cuando Dios te llama, te va a llamar y tienes que obedecer a las buenas o a las malas. No vamos a esperar que a las malas sean. Decía mi abuelita, el tonto a qué? A palo. No, el necio. El tonto del necio a palo. Y el entendido a seña. ¿De cuál queremos nosotros? ¿El palo o la señal? La señal es la que Jesús se le apareció con esa luz. Ahora usted y yo hemos visto señales de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo salvó. Porque usted ya recibió la salvación de parte de Dios cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí hubieron señales. ¿Por qué? Esas señales no eran solo para usted ni para mí, sino para el mundo entero. La esperanza de salvación y vida eterna es para el mundo entero. Sigamos, si no, no vamos a llegar hasta el 18. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahí está la misión. ¿A dónde va a ir a predicar usted? Al pueblo gentil, al pueblo que no conoce, pero no conocen a Cristo. El apóstol Pablo sabía que había un montón de gente que no conocía de Cristo y Dios lo estaba mandando ahí. ¿Por qué? Porque su pueblo ya conocía a Dios, recibió las leyes. Usted y yo ya recibimos la palabra, la conocemos. Ahora hay que ir a predicarle a aquellos que no conocen. Hay una misión, ¿verdad? Y esa misión la está cumpliendo hasta ahorita el apóstol Pablo. Y le dijo, librándote de tu pueblo. ¿Por qué le dijo librándote de tu pueblo? Porque los mismos judíos eran los que le iban a querer matar. ¿Y quiénes eran los judíos? Los hermanos de él, o los papás de él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era hijo de uno de las 12 tribus de Israel. Hijo de uno de la familia de Benjamín. Entonces su mismo pueblo, aquí se lo está diciendo. Jesús le dijo, te va a pasar esto, tu mismo pueblo, tu misma casa,
ahí va a estar el enemigo y te va a querer matar. Por eso que sea a ti, cuídate de la que duerme a tu lado. Por eso dice ahí, librándote de tu pueblo. El pueblo que lo vio crecer o nacer, Dios le iba a librar, porque ese mismo pueblo le iba a acusar para que lo mataran. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Entonces tenía una misión, iba a ser enviado. Usted ha sido enviado a predicar esa palabra. ¿Para qué? Para que le crean de que Jesús está vivo. Jesús resucitó y quiere dar también salvación y vida eterna. Para eso Él murió y resucitó, para bendecirnos. Por eso usted recibe bendición de parte de Dios. De parte de Satanás usted recibe maldición. ¿Qué quiere? Allá en Deuteronomio 29 eso dice. Pongo aquí, dice, la bendición y la maldición, la vida o la muerte. ¿Qué escoges? Bendecirlo. Bendición. Terminemos en el 18, dice, para que abra sus ojos. Entonces le está dando la comisión de que lo va a enviar al pueblo gentil, y cuando llegue a predicarle dice que lo va a hacer para que abra sus ojos. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque el que no conoce algo está ciego. Ciegos espirituales porque no han abierto sus ojos a la palabra, no han conocido la luz de Cristo. Entonces dice ahí, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces andan en tinieblas. Y el apóstol Pablo viene y le va a abrir los ojos para que vea la luz de Cristo, la luz de Jesús. Porque Él es nuestra luz, dijimos, ¿verdad? En donde hay tinieblas, Él resplandece. Pues ha venido tu luz, dice la alabanza. Así que usted y yo debemos de resplandecer. ¿Por qué? Porque ya recibimos la luz de Cristo. Ya fuimos sacados de las tinieblas. Ya fuimos sacados de las tradiciones antiguas, donde muchos ancianos judíos, cuando no había ley, vivían bajo las tradiciones. Usted y yo ya no vivimos bajo las tradiciones. Usted y yo no vivimos bajo una religión. Usted y yo vivimos con un plan de salvación de Cristo. Y ese plan está vigente para el mundo porque vivimos en tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia todavía no se ha acabado. ¿Por qué? Porque Dios está dando esperanza. Por eso dice ahí, para que se conviertan, para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces el apóstol Pablo tenía que abrir esa llave para que entrara el pueblo gentil a ser como Cristo, a vivir porque Cristo murió. Porque cuando Él murió es que usted empezó a vivir, porque Él le dio vida. Porque Él fue el sacrificio que Dios utilizó para que ese sacrificio limpiara nuestros pecados. Así es que por eso dice que lo llamó a predicar el Evangelio y que el mundo escuchara que tenían que convertirse, y que convertirse, cambiar, tenía que haber un cambio. Usted y yo tenemos que mostrar ese cambio que Jesús hace en nuestra vida. Entonces dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces cuando se escucha el Evangelio, o cuando alguien que no conoce a Cristo escucha la palabra, está recibiendo luz, está abriendo los ojos, porque el Espíritu de Dios está abriendo los ojos. Y entonces deja el mundo, porque andaba en el mundo, andaba en tinieblas, estaba ciego. Por eso dice que abran sus ojos. Usted y yo no estamos ciegos. Ya Jesús nos abrió los ojos. Ahora vemos que nos hemos apartado de las manos del enemigo. No nosotros, sino Jesús. Nosotros nos apartamos cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Y por eso dice allí, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice. Entonces van a recibir de parte de Dios ¿el qué? La salvación, por la fe. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Para que reciban por la fe, que es en
en mí, le dijo Jesús. No es que el apóstol Pablo haya dicho que la fe es en mí. No, es que Jesús hablándole al apóstol Pablo y diciéndole para que reciban por la fe que es en mí, le dijo Jesús. Por la fe en Jesús. Usted y yo somos salvos. Usted y yo hemos creído que Cristo va a venir un día y nos vamos con Él. Pero es por la fe. No es por lo que usted haga. Por eso que muchos dicen, no, y la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Si usted ya la recibió, no la va a perder porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Dice que es por la fe, porque yo he creído. Hay muchos que andan caídos de la gracia, pero no han perdido la salvación. Yo creo que en su corazón siempre está la fe que ellos tienen en Cristo. Y si ellos por la fe han creído, ellos van a recibir esa salvación, aunque anden tomando. Pero deben demostrar el arrepentimiento. Dice que esa es la conversión. Si no, es que no ha habido ningún cambio. Jesús nunca ha entrado a su vida. Entonces fue de labios, dijo el profeta. Porque este pueblo, dijo, de labios me honra, pero su corazón no estaba. Por eso dice, créanme por la fe en mí, dijo Cristo Jesús. Así le dijo el apóstol Pablo. Eso vas a ir a predicar, que por la fe en Cristo, en mí, porque Cristo le estaba hablando. Le dijo, por la fe que es en mí, da perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ahí está el perdón de pecado. Entonces el borracho tiene esperanza, si tiene fe, si cree. Los mendigos que andan en la calle pidiendo, necesitan no solo pistas, sino también fe para creer, porque yo creo que si creen en Dios, antes de salir dicen, ojalá que me vaya bien ahora, igual que usted y yo en nuestros trabajos. Si vendemos o si hacemos otro trabajo, no, ojalá que me vaya bien, ojalá que me hunde las ventas o alguna otra cosa, porque creemos que Dios lo puede hacer, porque creemos que Dios puede tocar esas puertas y Dios puede proveer. Así es que por eso dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la herencia, ¿verdad? ¿Cuál es la herencia que Cristo nos da al creerle por la fe a Él? Como gentiles. Porque usted y yo somos gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? El pueblo extranjero, lejos de Israel. Y nosotros ya no somos de Israel. No somos judíos, sino somos gentiles, llamados por Cristo Jesús, por la fe a creerle. Y que Él murió y resucitó y nos dio salvación y vida eterna. Y por eso dice que es la herencia entre los santificados. Terminemos en una última cita ahí, en Eclesiastés 12:11. ¿A dónde está Eclesiastés? Después del Proverbio o antes. Por allí estaba. Está después del Proverbio. Capítulo 12, versículo 11. Ahí terminemos. Y no se nos llegan las 8. Dice el versículo 11, hablando acerca del aguijón, dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es un aguijón? Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Y si dijimos que es un clavo que nos puye, es como una aguja. Así son las palabras cuando nos dan la sabiduría que no queremos entender. Y como clavos hincados, dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así son las instrucciones, como un clavo cuando nos está pegando. Por eso Jesús dijo que han de escribir las tablas, los mandamientos en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, para recordarnos, para estarnos con ese agujón diciendo, no, allí tengo que estar, porque ya no viví conforme a la carne, sino conforme a mí. Así que, hermanos, la palabra ahí está. La gloria es para Dios, que Dios siempre habla en nuestras vidas, y démosle gracias a Dios por esta palabra, y digámosle, buen Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes esta noche, aquellos que estuvieron a través de las redes, en el nombre de Jesús, que sea usted, Señor, bendiciendo sus vidas, su familia y sus necesidades, sus proyectos, Señor, esas obras, en el nombre de Jesús. Bendiga a aquellos que estuvieron a través de este sonido y ahora sea amigos.
que nunca han conocido a Cristo, oramos para que cada uno de ellos, Señor, pueda recibirle como su Salvador personal, así como recibió el apóstol Pablo el llamado de Cristo. Amado amigo, si usted nunca ha recibido a Cristo, ahora es tiempo de recibirle, y usted tiene la oportunidad de esperar esa herencia que recibió el apóstol Pablo a través de Jesús, diciéndolo que era herencia de los santificados por la fe en Cristo Jesús al arrepentirse. Por eso usted necesita arrepentirse de su mal camino y volver a Dios, convertirse, dice la palabra. Cambiar, dejar lo malo y buscar lo bueno. Mi amado amigo, si usted nunca le ha recibido, ahora puede repetir esta oración para recibir a Cristo después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados y le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque casi, Señor, estamos por finalizar una semana más en el nombre de Jesús. Bendiga lo que aquí hagamos, Señor, bendiga los proyectos y que sea usted, Señor, ayudándonos en nuestras necesidades, dándonos esa sanidad, Señor, donde necesitamos en nuestra vida, esa salud, dando esa liberación para el hijo de mi hermana, Señor. Hay un propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que sea usted obrando, Señor. Gracias le damos y le decimos que nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios porque la gloria es para Él. Y dejamos al pastor José para que nos ayude con la ofrenda. Y mi hermana Marta que recoja la ofrenda. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, qué bueno.